Hola, un saludo amoroso para todos. Vengo a hablarles un poco de lo que se está presentando en estos momentos a nivel mundial. Eh, ya les había hablado hace unos meses sobre todo lo que se está moviendo en el sector de Capricornio, que es este sector y que donde en estos momentos pues vamos a tener una super conjunción, que la conjunción es cuando eh, los planetas se unen, se integran, digámoslo así, se alinean, para que me entiendan más. Voy a tratar de que, como les digo, hacerlo mm, más plastilina, lo más plastilina posible para que me puedan entender. Eh, Esta conjunción es lo que se está moviendo ahora, esta unión de todos esos planetas, lo que se está moviendo ahora en una zona de Capricornio, que es un sector de un chakra raíz, ¿sí? Es un sector de miedos, obvio, es un sector de crisis. Eh, pero realmente, como yo les había hablado la vez pasada, es el punto de esas estructuras del diamante, ¿sí? De nuestro propósito en la vida. Y que en ese momento pues teníamos solo a Plutón y a Saturno, donde les hablé de que Plutón entraba a este lugar mmm, para simplemente mm, desestructurar todo, dejar las cosas que ya no sirven en el pasado, morir a estructuras, morir a una realidad que teníamos y que ahora debemos construir diferente, una realidad o unas estructuras sin miedo, unas estructuras desde el deseo. Eso ya lo habíamos mirado hace unos mesecitos. Como les digo, Plutón pues es el chakra sexual, tiene que ver con el chakra sexual, es el mago, es el poder, ¿cierto? Eh, donde pues llega a este baile porque este sector de Capricornio es dirigido por este señor, por Saturno, y donde Plutón llega y le dice pues a Saturno, bueno, vamos a organizar esto diferente, vamos a tumbar todo eso que había ahí desde la necesidad, que se construían cosas desde la necesidad, porque Capricornio tiene esa estructura, es ese masculino, es el trabajo que estamos haciendo con nuestro padre interno, con ese masculino, un masculino, un masculino, digamos, hacedor, un masculino trabajador, con muchas cadenas, con esa estructura de trabajar y trabajar y trabajar duro y hay que hacer esto por la supervivencia. Eh, Todo eso que traemos de nuestro pasado, de nuestro linaje, de nuestros ancestros, y que llega Plutón y le dice, no, no, ahora lo que tenemos que hacer es, pues, tumbar esas estructuras, todos esos miedos, toda esa supervivencia y empezar a crear desde el deseo, desde lo que realmente deseamos, sin temor a nada. Esa estructura también se da de Capricornio tiene ese punto como de querer llegar a la meta, lograr, o sea, porque son los logros, las metas, los ideales, entonces, como les digo, es una estructura que está ahí desde el ego, pero que realmente mm, no es eso, es más bien, o la responsabilidad, porque Capricornio también tiene que ver con la responsabilidad, eh, pero es más como la responsabilidad con nuestro propósito, ya que es un chakra raíz, es cuál es nuestro propósito y que ese deseo nos lo va diciendo todo el tiempo. Entonces, cuando Plutón entra acá, pues simplemente llega y le dice, Plutón es la muerte, y le dice, bueno, tumbemos todo eso, ya se ha construido mucho desde la necesidad, desde el miedo y ahora necesitamos construir y llegar a ese propósito, conectarnos eh, desde el deseo. Entonces, pues en conclusión, como les había dicho anteriormente, eh, es hacer algo diferente en este chakra. Ya es hora de cambiar esa realidad, ya es hora de cambiar y empoderarnos, ¿cierto? Porque eh,
Eso tiene que ver mucho, sobre todo aquí con la entrada de todos estos planetas, empoderarnos y poder lograr todo, hacerlo desde nuestro deseo sin miedo alguno. Pero ¿qué pasa ahora? Se vienen planetas como, o se vienen, no, pues ya están encima, se viene Júpiter, ¿cierto? Se viene Marte, que ya voy a hablar un poco de ellos, eh, donde también tenemos que ver que Saturno, pues este es el cielo como está ahora, para que sepan, y Saturno está a 29 grados 30 minutos de Capricornio y ya va a pasar al signo de Sagitario, perdón, de Urano, ¿sí? De Acuario, perdón, Acuario, que es regido por el planeta Urano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Saturno pues pase Acuario, miren que ya lo tenemos a 29 grados, va a formar una línea inarmónica entre Saturno y el propio Urano, que está acá, ¿cierto? Donde, ¿qué se va a ver involucrado? Vamos a tener dos signos involucrados, dos signos de tierra, que van a ser Tauro y Capricornio. Capricornio, como les digo, tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con el colectivo, es el colectivo, ¿cierto? Por algo toda esta crisis que se está dando, todo esto del virus y todas estas cosas, todos estos miedos que se están dando a nivel del colectivo, que del colectivo fue que salió eso fue creado en el colectivo para causar miedo, eso lo sabemos también, eh, y que se forma una línea inarmónica pues a Urano en Tauro. Pues, ¿qué es Tauro? Tauro son todos los valores, toda la parte, digamos, terrenal, todo lo que hay en la Tierra. Entonces aquí también está la necesidad, también está el control para conseguir las cosas, o sea, todo esto es muy terrenal. Pero llega un planeta como Urano y Plutón, que son planetas transpersonales, ¿sí? Son planetas con una frecuencia muy elevada. Entonces, ¿qué está haciendo este planeta Urano en Tauro? Simplemente nos está mostrando unos valores, o sea, que empecemos a hacer un cambio, porque Urano es el cambio, ¿cierto? Hacer un cambio frente a nuestros valores, porque valemos en la vida, o sea, si valemos por lo que tenemos, por lo que hacemos o por lo que somos, ¿cierto? Eh, es hacer un cambio, cosas nuevas, digámoslo así, frente a nuestros valores. Eso es muy bonito, lo que pasa es que es un poco difícil, pero se nos está dando una gran oportunidad para que cambiemos. O sea, esto va a estar aquí por lo menos unos 6 7 años, este planeta, haciendo esa transformación de nuestros valores. eh, sí, del merecimiento, porque esto es una zona del merecimiento, que es lo que nos merecemos realmente. Entonces, cuando pasa esto, aquí vamos a ver algo que Saturno se va a meter a Acuario. Saturno es la estructura, Saturno es el diamante. Entonces se mete a un lugar de Acuario, donde Acuario es el cambio, ¿cierto? Es el cambio. Pero a Saturno no le gusta ese cambio, ¿cierto? Porque es algo muy estructurado, pero él tiene que adaptarse a eso. Es como si nos dijeran, vea, su chakra raíz se va a transformar, pero también tiene que cambiar. O sea, a dónde va a llegar? Plutón llega y lo transforma aquí, hace que se muera para que entre Acuario y empiece a hacer un cambio. A ver, ¿realmente qué es? O sea, Saturno es una estructura y nunca va a dejar de ser estructura. Simplemente que cuando entra Acuario, Acuario le dice, bueno, yo acepto la estructura, pero que sea cambiable, o sea, que cambie constantemente. Vamos a hacer algo nuevo de esa estructura. Entonces es muy bonito. Plutón hace que muera, se transforme como el ave fénix, que es él, y entra Acuario y se hace, perdón, un cambio de algo nuevo, una estructura nueva, una estructura más elevada. Eh, ¿Por qué más elevada? Porque Acuario rige el chakra mental y por lo tanto tiene que ver con el centro, con el foco, o sea, enfocarnos en una estructura diferente, cambiable, constantemente cambiable, que no nos quedemos en un solo lugar estático, porque
Capricornio tiene que ver con una estabilidad, 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 y por eso ahora se están moviendo toda esa estabilidad y la gente que no fluye con ese cambio, pues ahí es donde se ven todos esos problemas eh, para algunas personas. Yo hablo para algunas personas porque sabemos que esto a todas las personas no los va a tocar igual, o sea, eso dependiendo de los aspectos que cada persona tenga en su carta, pero sí se está moviendo pues a nivel mundial, a unos más que otros. Entonces, claro, va a costar. ¿Por qué va a costar? Porque como tenemos una línea roja, esta línea roja que se llama una cuadratura, que es de 90 grados, esas líneas rojas son líneas inconscientes que todavía no podemos tener como la conciencia para entenderlas. Entonces son líneas de impulso, de acción. Entonces, cuando se está pasando todo esto, es todo este miedo, ¿cierto? Que la economía, porque todo esto tiene que ver con los valores y con la economía, todo esto se va a mover. Entonces, claro, se empiezan a tomar decisiones eh, o acciones, digamos, mm, impulsivas, que es como el punto que se ve con una línea roja, o sea, sin conciencia, o sea, sin ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, no va a ser fácil, o sea, no va a ser fácil porque, eh, como les digo, no hay una conciencia todavía de este cambio de mis valores, ¿cierto? De este cambio de estructuras que se viene. Entonces, a nivel colectivo, esto va a ser posiblemente un caos, y ya que ya lo estamos viviendo, ¿cierto? Y no solamente cuando entre Saturno o Acuario, sino que aquí es donde viene también otro problemita, que Plutón pues no va a entrar, se demora todavía un poquito, pero viene Júpiter, que les decía que les iba a hablar, pues Júpiter tiene que ver con el chakra garganta, o sea, la coherencia, ¿cierto? Que también nos está pidiendo coherencia con nuestro deseo, hacer ese cambio. ¿Qué es lo que nosotros deseamos para poder crear desde ese deseo y esa coherencia, ¿cierto? Eh, También Júpiter tiene que ver con la justicia. Entonces, si entra en una línea inarmónica, aquí podemos ver que hay algo que no es como que no es algo bueno, digámoslo así. Bueno, no, algo que está como por debajo a nivel mundial, a nivel colectivo, algo que se creó acá, que estamos hablando de este virus, ¿cierto? Eh, Algo que no es justo, ¿cierto? Algo que está bajo cuerda, algo que está oculto y que va contra las leyes humanas, ¿cierto? Al ver a Júpiter aquí entrando y haciendo esto por debajo. Pero bueno, son cosas que tienen que suceder y para que se nos dé este cambio, pues bueno, todo es perfecto, es lo más importante. Pero este Júpiter, como es la expansión, claro, al expandir, al decir yo soy expansión, pues se va a expandir esto mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Júpiter va a entrar también y va también a formar esta línea roja con Urano. Y claro, ahí va a haber seguramente una expansión de miedo, mucho más miedo con Saturno. Eh, y todavía no lo hace. Miren que está a 22 grados. Él tiene que entrar por ahí a 29, 30, 1 grado de Acuario, 2, 3, 4 grados, ¿cierto? Que es donde está Urano para formar la línea exacta. Entonces eso, seguramente eso se va a mover durante todo el año. O sea, ahora apenas está comenzando, digamos, esta crisis a nivel mundial. Eh, y no solamente pues Júpiter, pues viene este amigo, el guerrero, Marte, ¿cierto? Que es un planeta que si no se maneja bien, porque Marte tiene que ver con el guerrero, con el plexo solar, ¿cierto? Con el plexo solar, eh, pero eh, también tiene que ver con la parte mental. O sea, digamos, es como la carroza y los caballos que hay que cogerlos, cogerles las riendas, porque si no se desbocan. Entonces, este Marte, mm, al entrar en esta cuadratura, pues obvio, puede entrar y ser violento,
este guerrero acá. Entonces tenemos que tener, como les digo, mucha fluidez, abrazarnos demasiado. ¿Por qué abrazarnos? Pues eh, porque tenemos al otro lado el equilibrio, pues que es cáncer y esta es la madre, ¿cierto? La madre, nuestra madre interna, es un chakra corazón, ¿cierto? Es un chakra corazón donde se nos pide abrazarnos, son las emociones, abrazar esas emociones. Miren que Urano tiene dos lunitas, una cruz y un círculo, y Urano, como es chakra corona, es el loco, realmente es el loco de las cartas del tarot, pues él pide también centrar todas esas emociones. Entonces, abrazarnos, fluir, ¿cierto? Fluir muchísimo, tratar de entrar en esa flexibilidad, porque, como les digo, acá todo se está rompiendo, entonces nos piden eh, que, que nos quebremos y volvamos a construirnos y eso hará que nos volvamos pues más flexibles. Entonces, observen bien esto, o sea, estructuras, chakra raíz, chakra sexual, garganta, la coherencia, la verdad, ¿cierto? Y el guerrero, que tiene que ver con el plexo solar, pues y también tiene que ver con el mental, digámoslo, eh, donde va a ser una conjunción pues muy, pero muy potente y donde será un momento de crisis, de miedo, pero es necesario para derribar estas estructuras, para hacer un paso a a esta, a este signo de cambio, ¿cierto? Lo mismo, como les decía ahorita, Urano moviendo toda esta parte de mis valores, desapegarnos a esa estabilidad, cambiar, saltar, o sea, eso es lo que está pidiendo eso acá, pero a nivel mundial esto es muy difícil por esa línea que tenemos entre ellos y que, a ver, la línea roja es simplemente para transformarlas, para entenderlas. Entonces no tomemos acciones impulsivas, tratemos de entrar en calma, eh, de mirar hacia adentro, de ser muy eficaces, qué movimientos vamos a hacer, ¿sí? Eh, a ver, se está viviendo, yo siento que es como una guerra mundial, como una tercera guerra mundial. Realmente es esto, eh, una guerra biológica, pero también es como una guerra eh, con redes sociales, porque por medio de las redes sociales, que es Urano, pues se produjo un miedo, que es lo que tenemos acá. Eh, Se expandió, que es Júpiter, un miedo, el miedo que hay en todo este sector de Capricornio con Saturno. Entonces es una prueba que se nos pone, porque si nosotros fluimos, entramos en calma, conectamos con nuestras emociones, nos abrazamos, ¿cierto? Vamos a hacer el paso al otro lado, ¿cierto? Que es el paso a la nueva era, ¿cierto? Esa era de Acuario, donde se vienen todos estos planetas para Acuario. Claro, Saturno va a estar 2 años y medio acá en Acuario. Plutón cuando pase, pues sí se va a demorar mucho ahí en Acuario. Júpiter y Marte pues van a ser mucho más veloces, pero se viene un cambio y es lo que necesitamos como transformar todo ese propósito que tenemos o que teníamos, esa meta, pero la meta del ser, ¿cierto? Que es ese propósito del ser, ese cambio y que ya se nos está pidiendo eso, o sea, dejemos de construir desde la necesidad, desde el miedo. Y por eso se viene esto ahora, el miedo con este virus que se está dando, eh, para que empezamos a crear desde nuestro deseo, sin importar absolutamente nada, que es lo que yo deseo, punto, y lo hacemos. Entonces sí, esto es como una guerra biológica que se expandió por medio de las redes sociales con noticias muy, digamos, exageradas. Pues yo no soy médico, pero es más el miedo. Miren que si uno se centra cada vez más el miedo, no es algo a nivel que el virus sea algo súper fuerte, no, es más el miedo que se está viviendo. Entonces, bueno, el consejo es, como les decía ahorita, abrazarnos, fluir,
no entrar en pánico, no entrar en ese juego mental que se está haciendo ahí, eh, ser más flexibles, sí, irnos a ese cambio, vamos a cambiar, cambiemos, ¿sí? Fluyamos, es lo más importante que podemos hacer. Bueno, de todas maneras, espero esto les haya servido. Como recuerden, no se les olvide, esto puede aumentar con mucho, pues más fuerte porque Saturno al entrar a Acuario, él se va a devolver en el año, ¿cierto? Va a volver a Capricornio, se va a volver retrógrado. Lo mismo Júpiter se va a mover por este sector y él se va a devolver también, se va a volver retrógrado. Entonces esto va a ser un tire y afloje, para allá, para acá, para allá y para acá. Como quien dice, entramos a Acuario un poquito, observen cómo estamos pidiendo ese cambio y se vuelve como a recapitular, a ver qué es lo que tengo que cambiar y vuelvo otra vez a Acuario. Entonces eso va a ser algo fuerte y sobre todo para las personas que se resisten, que quieren controlar, claro, el control, porque Tauro tiene que ver con el control para poder conseguir esas cosas ricas de la vida, ¿cierto? Esa abundancia, eso que se cree que es la abundancia, dinero y todas las cosas, entonces se va a controlar para conseguir, ¿cierto? Para llegar a esa meta. Y eso es, la persona que quiera controlar, ahí es donde se va a quebrar. Eso es muy difícil. Ahora lo que hay que hacer es fluir, no podemos hacer nada. El loco entró a Tauro diciendo yo voy a cambiar todo lo que son los valores, voy a cambiar la economía, voy a cambiar para que observes por qué vales, ¿cierto? Y lo mismo acá en Capricornio, tumbando todo eso. Entonces aquí no vale controlar, aquí tenemos es que fluir, ir con la corriente, no ir en contra de la corriente porque va a ser mucho peor. Un abrazo y espero les sirva mucho esta pequeña explicación de lo que está sucediendo ahora. Un abrazo amoroso para todos y una feliz noche.